Bueno, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Crónicas Mateadas, el programa donde dos amigos se juntan, hablan un poco de las cositas que estuvieron viendo de la semana, que en general involucran especiales de manga y anime. Necesito un mejor intro porque no sé si eso realmente condice. Yo soy Freddy, el que guía el programa en puerto y a veces trae cositas de jueguitos y de rol y cosas así. Y como siempre me acompaña Gonzalo, el Distopiano García, gran conocedor de manga y anime y cómics en general. ¿Cómo estás, Gonzalo? Puede ser, puede ser. Muy bien, acá andamos ahí combatiendo un par de gigantes molinos contra viento y marea, pero llegamos por fin. Y nada, tranqui acá con unas cuestiones, viendo todo tipo de contenidos, por ejemplo, que no lo vamos a hablar hoy, por ejemplo, terminó Daredevil, Born Mm, Again. Lo vamos a dejar para la próxima porque hay cositas ahí. Pero vamos igualmente a conversar de todo tipo de cosas como cómic, como manga, como... no sé si tanto anime, pero alguna que otra cosita de anime vamos a decir. Y pero manga, le después, pegan el palo. claro, y después vamos a hacer un homenaje a uno de los grandes autores de la fantasía oscura, que bueno, nos dejó hace 5 años, el día de ayer, Kentaro Miura, el autor de Berserk, y vamos a comentar cositas al respecto, ¿no? Pero bueno, eso nomás. Bien, un saludito a Indy que ya está ahí con nosotros en el chat. Y nada, ya por comenzar, yo había pensado que Sí, ahora iba a comentar tal cosa y se me fue estrepitosamente. puede ser. Así que nada, ya arrancamos entonces. Eso me volverá y lo comentaré la semana que viene. Sí, vi un episodio de Daredevil, así que después me Sí, contarás cómo sigue. Así puedo ver el especial de Punisher claro. con todo. Entramos de lleno a lo que es el programa y hablando de cosas de cómics, pero no exactamente de Marvel. Los próximos lanzamientos de DC, muchos. Pero más. Sí, sí, estos son los que vienen ahora, ¿no? Los próximamente lanzamientos en un sentido de que van a ser o animaciones, o por un lado animaciones y cositas que están por un poquito medio por fuera del DCU, DCU, bueno, DCEU, que es el DC Expanded Universe, ponele, que es la nueva de James Gunn, digamos, ¿no? Pero acá hay un rejunte porque, digamos que no hay muchos anuncios, se vienen planteando muchos proyectos y este año estuvo saliendo pocas cosas, muchas fueron pateadas, estaban que iban a salir, por ejemplo, Lantern iba a salir a principio de año, al final no salió, se pateó mucho para adelante, pero bueno, finalmente dieron algunas cositas, algunos proyectos de los que van a salir, ahora sí, esperemos, vamos a ver, ya un poco más confirmados. Que serían, por ejemplo, el 22 de mayo tenemos para la gente, para el que quiera ver algo de Lego, ¿no? Tenemos Lego Batman Legacy of the Dark Knight, ¿no? Ese arco argumental de Batman de los cómics que después supo adaptarse mejor en otros lugares. Pero bueno, ahora una adaptación de Lego de El Dark Knight. eh, que ¿No era sale. un juego? Claro, sí, sí. Eh, Lego sí, Ah, ok. es un sí. Porque lo estabas Eh, comentando como parecía que como iba a ser una peli. Pero eso. cada es un Es el que vengo escuchando que va a ser un juego muy es el nuevo de. jueguito, sí. Está bien, que va a hacer muchas referencias a un montón de cosas, pero también un montón de las pelis de Nolan, que eso Sí. se recuerda mucho. El Dark Knight y todo eso va a tener de. No digo lo único, ¿no? Me imagino que va a Claro, haber las de pelis de absolutamente Nolan todo. adaptan el cómic, ¿no? El Caballero Mm. de la Noche. Pero sí, sí, va por ese lado. Y ya se vio un tráiler, ya hay como cositas dando vuelta por ahí. Que esto va a ser lo próximo de lo que tiene que ver con DC, ¿no? DC todo lo que tiene que ver con DC.
Otra cosa que también tiene que ver con DC, que viene dentro de poco, ya está un poquito más pateado, es el 13 de junio. Perdón. Sí. Porque hace poco hice una. Ahora me acordé porque tenía fresco lo de Lego Batman. Hace poco hice un artículo sobre los Ah, Batmans más fuertes de los universos de los juegos. claro. Y no es que hay un montón, pero Lego Batman quedó segundo. Porque está roto. Porque es un personaje de comedia. Y primero estaba el de Injustice. Porque es un Batman que se toma una pastillita y es tan fuerte como Superman. Entonces, Mira. medio que gana por eso. No era Sí, súper mega interesante, pero yo estaba. No, está bien. Hace poco hice algo de eso. Sí, sí, sí. Y después tenemos algo que también venimos mencionando hace un tiempo ya, que le hemos dedicado un par de reseñas, lo que sería Mis aventuras con Superman, esta serie animada que nada, salió más que nada por una cuestión más de la parte rom-com, una animación más tirando a algo más animesco, por decirlo de algún modo, porque no es tan así. Y esta es ya la tercera temporada para el 3 de junio. Lo que sucede acá, que también se había anunciado algo similar, que va a ser Mis aventuras con Green Lantern, que ya lo habíamos comentado, ¿no? Que va a ser otra subrama de estas series animadas, que va a estar con la Green Lantern Jessica Cruz, ¿no? Creo que es la quinta Lantern. Así que va a estar medio por ahí. Habían comentado, nada que ver, ¿no? Pero habían comentado un poquito que la tercera temporada de Superman, esto nada que ver, ¿no? Pero off topic y realmente medio raro. Y se vincula un poquito con lo que ya veníamos hablando sobre los cómics, tratando de emular el manga o el anime o qué sé yo. Que dijo el showrunner de esta serie animada llamado Jake Wyatt, que dice que esta nueva versión de Superman está un poco inspirada en Dragon Ball Z, ¿no? Es como, o sea, ya La versión del rom-com. Claro. Pero bueno, ya ellos mismos te dicen que tienen un poco, están mirando un poco la influencia del anime y todas las cositas que están saliendo hoy. Por eso la Z en vez de la S. Puede ser. Pero bueno, acá Es Superman. en esta temporada lo que todo especulación porque hay muy poca información de esta tercera temporada, pero aparte de que va a aparecer Jessica Cruz como Lantern, también supuestamente van a aparecer o se va a tratar de adaptar de alguna u otra manera el reino de los Supermanes, ¿no? Alguna parte de esa que, bueno, en los cómics es cuando muere Superman, que eso no va a pasar seguramente, pero aparecen otros superhombres, para decirlo de algún modo, como Steel, como el Cyborg de Superman, algún que otro por ese lado. Son como 4, que está Superboy también, bueno, aparecen un par ahí. Ya están dando vuelta un par de concepts sobre el Superboy de esta tercera temporada. Así que bueno, vamos a ver cómo sale eso. Y cuando salga porque acá justo en esta temporada va a aparecer Jessica Cruz. Entonces cuando salga y termine su aparición, qué sé yo, van a dar inicio o van a decir cuándo va a salir My Adventure with Green Lantern o como sea que se llame. Claro. Por ahora se va a llamar Mis aventuras con Green Lantern, puede ser. Claro. Primera temporada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y después lo que le sigue a eso, que es obviamente lo más esperado, creo yo, por mí y tal vez por Freddy, no sé, bueno, es Supergirl, ¿no? La continuación. Lo estoy esperando porque nos juntamos a tomar una cerveza. Vamos a Comer ver. algo, ¿no? Vamos Pero a más decir, allá de eso. La continuación de este nuevo universo de James Gunn. Y después está el perro. Y es entrar para la También cama. está Crypto. Ya salió de todo, ya salieron un montón de trailers, un montón de cosas, ya medio que ya está casi totalmente spoileada la película, pero la tenemos el 1 de julio, que también eso se movieron varias semanas, Julio. julio, se movieron algunas semanas, se corrió un poquito, después bueno, hubo ciertas cositas, pero oficialmente lo que se dice es que va a ser para el 1 de julio, que más o menos la primera semana de julio, vamos a decir, ¿no?
Después tenemos Lantern, por fin la serie sobre los linternas, supuestamente un true crime, una especie de cuestión ahí media detectivesca con los linternas en la Tierra, o vamos a ver cómo funciona eso, pero recién para el 16 de agosto, ¿no? Así que hay que esperar un poquito más. Y lo último que se estuvo viendo, el último tráiler que salió, que tiene buena pinta, es la película Clayface, ¿no? Este villano de Batman, que ya se sabe bastante, pero lo interesante, o lo que más o menos tiene un ganchito interesante, es que va a ser una película enteramente de body horror, ¿no? Una película de terror, que va a estar desembarazada un poco de lo que es el universo superheroico, ¿no? Va a tener muy pocos vínculos con cosas relacionadas a los superhéroes o antihéroes, o qué sé yo, y se va a tratar más que nada de una película de origen sobre el Clayface, sobre el cara de barro, ¿no? Que bueno, ya si alguien quiere verlo, ya se vio bastante en la serie animada de Batman de la época. Sí. Que es increíble, ese episodio es increíble, aparte de otros, ¿no? Pero ese episodio también es muy bueno. Y en sí es otro universo más de Batman. Claro, sí. Sigue, que tampoco sabemos bien cómo se vincula todo, porque esta también está dentro, el Clayface está dentro de lo que está formando James Gunn, digamos, ¿no? No es como que va aparte como las aventuras de Superman, claro, o otra cosa. El tema con las live action, que termina siendo un poco confuso, eso lo digo porque yo no sabía nada de este proyecto, o no me acordaba, mejor dicho. Sí. Que como que si tenés los villanos, si se les ocurre cosas, si está bien, haces como que le dice un one-off o un one-shot, o como lo quieras poner. Pero cuando hicieron lo de Joker, Sí. con Joaquín Phoenix, que la verdad, la segunda es una poronga, pero al menos se desembarazó bastante de la situación. Igual no la terminé porque me embolé, así que por ahí al final sí tenían algo. Pero en la primera se les ocurrió meter a la familia de los Wayne, que es como que no hagas eso, no lo conectes porque es muy confuso. ¿Cuántos Batman se supone que tengo que seguir haciendo la tarea? Si sacás lo de los universos conectados y todo eso, o sea, no hace falta que sea un multiverso súper grande para entender que hay películas que por ahí están conectadas. Entonces es medio raro el decir, y ahí tenés otro Joker, y allá tenés otro Joker, y allá tenés otro Batman, y ahora está el de Pattinson. Que el de Pattinson es más fácil desengancharlo, pero entonces Clayface, yo preferiría que fuese, no sé, es una peli sobre Clayface, y no me hables de nadie, y después si pinta ponerlo, lo pones como una referencia, mira qué loco, pero que igual entiendo que Clayface está a unos grados más alejados de Batman que el Joker. Sí. No, porque el Joker es como muy icónico, pero la peli del Joker casualmente era sobre el chabón. Entonces, a ver, el Superman y el Linterna Verde y las cositas de James Gunn van a necesitar un Batman eventualmente. Y ese Batman, ya dijeron muchas veces, no es Pattinson. Claro, sí. Lo cual a mí se me va a hacer muy confuso. No sé si es una buena o mala idea, creo que es una buena idea igual tener un Batman serio y un Batman de los cómics. O sea, un Batman, no sé cómo decirlo, comiquero. James Gunnero, claro, porque él tiene un estilo muy medio los guardianes de la DC Galaxia. Pero igual me mareo. Bueno, y ahí tenés también la cuestión de que Pattinson tiene su vertiente de El Pingüino, ¿no? La serie live action. Y si me hablas de una peli de terror, y eso pega más con el de Pattinson. Claro. Exacto. Sí, hay un entrevero que ahora no parece tan grosso, pero a medida que va avanzando va a haber un entrevero grosso. Es que ves venir el choque, claro. boludo. Porque decís, lo pensás 2 segundos. Este Clayface, ¿con cuál Batman o con qué cosa? Porque sí, el tema es que ya sabemos la respuesta. Va a estar con otro Batman, claro. Si es que va a estar con alguno. Pero entonces, si ese Batman es un Batman serio, ¿para qué mierda tenemos 2 Batman? Sí. A ese punto. Para que me confundirme. Nada más. Pero subiendo con los Batman. Simplemente que esa tenés que tener huevo, pero es la Liga de la Justicia no tiene Batman. Y listo. Y el universo de Batman es otra cosa. Pero bueno, eso. No, va a ver porque ya James Gunn lo anunció y ya sabemos que un director argentino está vinculado con ese proyecto, ¿no? El director de Flash, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Lo va a hacer de aquí a un par de años, pero bueno, va a ser definitivamente en algún momento.
Y después tenemos finalmente lo último que se comentó, que es algo totalmente también aparte, desembarazado un poquito, una película animada de Batman, el Nightfall, que es la caída, ¿no? El cómic eh, bastante icónico por ser el cómic donde a Bruce Wayne viene Bane y lo quiebra en dos, le Sí. quiebra la espalda, ¿no? Y después lo hace que se retire, aparece Azrael, creo que se llama el nuevo Batman y toda la bola. Pero bueno, va a tener una versión animada que esta todavía no se sabe la fecha, pero se sabe que ya está casi al caer la fecha, digamos, que dentro de lo más próximo de DC va a ser esto, ¿no? O sea, después Clayface, más o menos, este Clayface para octubre, no sé si lo dije, 21 de octubre, y más o menos ahí supongo que durante este año va a salir Batman Nightfall, así que vamos a ver qué onda con eso. Yo igualmente la espero, a mí no es que me guste mucho el cómic, es justo ese, pero tiene sus cosas icónicas, tiene sus momentos de un Batman fatigado, un Batman Claro. cagado a palo por todos los villanos que de pronto salen al mismo tiempo, que Bane los saca al mismo tiempo, después todo lo que queda, un Batman bastante hecho mierda psicológicamente, físicamente, después el tema de Bane cagándolo bien a palo, que un poquito de eso Absolute Batman lo retoma en la parte de el Bane super musculoso, que también un poco lo tortura, lo hace mierda un poco, hace un poco de referencia a esto, ¿no? Pero bueno, no sé. Hay que ver qué sale. Las películas de Batman animadas supieron tener buenas, pero también supieron haber Ninjas. cualquiera. ¿Sí? Hubieron algunas que eran malardas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Eso es todo por el lado de DC y los proyectos que vienen dentro de poco. Bueno, ahí voy cambiando mientras mandás los saluditos que corresponde, porque el chat me gusta Apareció. poner todo con el Sí, mismo todo color. es igual. Hay un saludito al Cap que estaba ahí apareciendo justo cuando hablamos de DC. Pero bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Bien, y avanzamos a novedades de Boku no Hero Academia. Bueno, sí. Cuando no. Yo también soy un héroe. Sí. Que una piba medio cornuda. Eso que. Claro, como yo está. Sí. Ese no sé si lo tenés que apretar, pero bueno. ¿El qué? Nada, sí. Sí. Bueno, habíamos comentado que, y yo también lo dije, lo avisé, dije paren la mano hasta acá, que habíamos comentado que ya había finalizado Boku no Hero Academia, el anime común y corriente, la historia básica, original, piola, y después venía otra, que salió un OVA, que ya hace unos días salió, se llamaba Boku no Hero Academia More, ¿no? Como más, un poquito más. Dame un poco más. Claro, se habían quedado con las ganas, que ya salió, lo pueden ver ahí, que era un eso funcionaba como una especie de epílogo, ¿no? Y después, ahora tenemos, que yo dije en ese momento, paren, fíjense que si siguen robando con esto, van a empezar a sacar cosas debajo de las piedras. Ya tenemos también Boku no Hero Vigilantes o Illegals, ahí, que no sé si no tiene tanto el hype de esto, pero un poquito tiene, ¿no? Mamá de ahí. Y ahora tenemos Boku no Hero Academia, I Am a Hero 2, o Yo también soy un héroe, o algo por el estilo. Que esto es, pero rascar el fondo de la ollísima. Porque esto va a ser, antes de comentar dónde viene, esto va a ser un especial de televisión, como un corto animado. Un pequeño corto porque no hay mucho material tampoco para rascar, pero esto es un one shot que había salido en un fanbook oficial, ¿no? Esos libros que recopilan el arte, que recopilan un montón de cosas sobre cómo se hizo Boku no Hero Academia, un montón de cosas, ¿no? Como databook, ¿no? Todo ese tipo de información. Y al final había un pequeño one shot que hablaba sobre sobre la historia de esta chica que, bueno, si alguien el que ve Boku no Hero Academia la va a conocer porque es una niña que Deku libera de los 8 preceptos, ¿no? Es una chica que tiene un poder interesante.
y que a medida que va avanzando la historia, medio que Deku la toma como una forma de inspirar a las nuevas generaciones, y medio que ya en la batalla final la mira y tiene un sentido que se sacrifica, no pasa esto, ¿no? Pero que sea como una motivación para el héroe para sacrificarse, y que la chica esta sea como un pequeño símbolo, ¿no? Y lo que sucede es que retoma unos años después de la trama, y que la chica esta ya creció, ya crecida, ahora como estudiante de secundaria, visita la academia ahí donde, bueno, la academia de héroes, y toca unos temardos ahí, qué sé yo, como que hace una especie de concierto medio raro. Claro. El databook, o el libro este fanbook que había salido, se llama My Hero Academia Ultra Age, que es el que está allá arribita, fanbook, bueno, así se llama, que es donde, si el que le interesa, puede ir a buscar este pequeño material, este one shot que salió ahí. Pero bueno, nada, esa es toda la información. Es que van a seguir lucrando un poquito más con Boku no Hero Academia, y hay que esperar que no salgan otros de los one shot, otras cositas ahí que supo tener el autor, y que no vuelva, y ya lo digo en todo momento, ¿no? Que no vuelva un Boruto de Boku no Hero Academia, un Boruto de Black Clover, ¿no? Que es lo que espero, que salgan nuevas historias. Y claro, lo van a estar viendo. Academia. Sí. Es que va por ese lado. Ahí justo estaba apareciendo el amigo Gastón por ahí. Que a él sí lo marca con otro color, ¿eh? Bueno, por lo menos a nosotros nos apareció. Sí, no sé, tiene que esperar un tenemos segundo. límite Ahora de se color. agarró con el violeta, sí. No sé. Tenemos límite de Si color. hay que pagar más, tenés que tener más seguidores, ¿viste? Para tener más colores. Claro. Pero bueno, y lo último, por fin tiene una fecha. No sé si número de día, pero sí un mes. El remake de One Piece. Sí. ¿Querés One Piece? Tenés más One Piece. ¿Querés One Piece en manga? Tenés One Piece. ¿Querés One Piece en anime? Tenés One Piece en anime. ¿Querés un live action? Tenés un live action. ¿Lo querés en jueguito? Lo tenés en jueguito. Y ahora lo tenés en anime, de nuevo, Bueno. La venganza. Bueno, acá. Ese es un... Así nomás. Acá tenemos. No, perdón, el One Piece. Claro, de One Piece. Acá tenemos y un poquito de lo que salió, la noticia vamos a comentar. Y voy a comentar algunas cosas que estuve investigando. Algunas dichas por gente que está detrás del proyecto, como los directivos que están en WIT Studios y qué sé yo. Y algunas especulaciones que estuvieron saliendo a raíz de alguna información. Salió una información, y mucha gente a partir de esa información estuvo especulando algunas cositas y las vamos a comentar, ¿no? Pero principalmente vamos a decir que lo primero que salió hace un par de días atrás fue por fin la fecha del proyecto del remake de One Piece, que te decía que iban a salir para el año 2027 7 episodios de una disponibles en Netflix el año que viene, que ahí está en febrero del 2027. Obviamente, bueno, producido por WIT Studios y toda la bola. Ya se había dicho o se había anunciado un par de artes de cómo iba a ser las paletas de colores, cómo se iba a empezar a manejar el estudio. Que bueno, se dijo que iba a ser una primera temporada que va a estar dividido, ¿no? Va a estar sectorizado, para decirlo de un modo un poquito, dividido en un primer arco del East Blue, ¿no? También un poquito lo que se vio algo en el live action, que van a ser 7 episodios. Yo tengo acá un par de datitas media rara ahí, ¿no? De tomarla con pinza. Claro, porque lo que se está diciendo es que son episodios de 40 minutos, ¿no? Dando un total de duración de 300 minutos en los 7 episodios. Todos los episodios se lanzarán a la vez. Va a ser en febrero. Ahora a nivel mundial, va a ser un estreno a nivel mundial. Y acá hay una cosita también para tener en cuenta, que te dicen, o lo que dice oficialmente es que va a ser
del East Blue, digamos, ¿no? De la primera parte, Luffy recolectando o juntando a sus nakamas. Desde que empieza la aventura hasta que se mandan a... Claro, hasta que pasan a la gran línea, supuestamente. Supuestamente, si uno toma lo que se dijo oficialmente. Pero hay otra segunda información al respecto que se está diciendo que en realidad estos primeros 7 episodios van a comprender el inicio de One Piece hasta el Baratí. Hasta que Luffy llega a encontrarse a Sanji, ¿no? Que ahí faltaría un cachito más para el... Claro. No tanto, pero vamos a ver. Lo que se está diciendo es eso, que es hasta el Baratí. Pero hay otra información todavía más poderosa. Ajá. Que esto da cuenta de lo que vendría a ser el por qué están haciendo esta remake. O sea, cuál es el propósito de esto, ¿no? Porque uno diría, bueno, en realidad está bueno que renueven el arte, que renueven esto, que renueven lo otro. En realidad está bueno que saquen los rellenos. Bueno, está bueno que sea la aventura más condensada, más fácil para verla a las nuevas generaciones y toda la bola. Pero en realidad hay rumores todavía más incisivos que dicen que el tema de esta nueva adaptación en realidad tiene que ver con la cuestión del formato, del aspecto de los episodios, ¿no? Porque nosotros tenemos la cuestión de la resolución, para decirlo de una manera casera, digamos, que los primeros episodios de One Piece estaban en un aspecto 4x3, ¿no? Sería 4:3, que son las chiquitas, el cuadrado chiquito. Y después tenemos que las nuevas versiones, en un momento determinado, ya llegan al 16:9, ¿no? Que son la que tenemos ahora, digamos, ¿no? El rectángulo, la moderna, claro, la moderna. Entonces lo que se está diciendo es que en realidad esta nueva versión de One Piece va solamente a modernizar eso, los que están de 4:3 sería, ¿no? Que si uno se pone a fijar bien, ahí hay también mucho para escarbar, porque hay cositas ahí medias raras. Es una tremenda pelotudez solo por eso. Claro, bueno, es que es lo que... O sea, no, esto no amerita ponerle The One Piece. Esto no es una tan oficial, esto es más que nada alguien que medios... la gente que estaba detrás de esto deslizó algunos comentarios al respecto de hasta dónde iba a abarcar One Piece, y supuestamente se dijo que no se sabía hasta dónde, pero que hay una especie de idea de la modernización de esto, tiene que ver con la cuestión del aspecto de... Porque también hay que decir también un poquito que nosotros cuando hablamos un poco acá de que había salido, cuando recién salió la noticia del remake, era que, pero lo que está haciendo ahora Toei, o todo de Wano en adelante, o un poquito antes también, sobre que le están poniendo mucha guita, muchas buenas animaciones, el Gear 5, toda la bola, que en algunas partes no meritaban volverlas a hacer, digamos, ¿no? Especialmente lo reciente. Claro, lo más reciente. Pero acá, por lo que se está especulando y por lo que se está diciendo, es que en realidad va a haber, o estas nuevas versiones responde a que quiere modernizar más que nada las primeras partes para que se vea mejor, para que no sé... como que sea un puente para entrar en el resto de la historia. Claro. ¿Qué sería, para que quede un poquito más claro, es un poquito lo que está más o menos sería hasta que se emitió el episodio 206, que creo que es cuando caen de Enies Lobby, no de estoy diciendo de la Isla del Cielo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Haya, bueno, cuando derrotan a Enel y caen del cielo, que creo que hay ahí justo un pequeño relleno. Hay un par de rellenos ahí que serían
Skypiea. Claro, cuando el final abarcaría esto va a ver todo con pinzas, vamos a hacer un poco acá también especulativos, que este remake abarcaría hasta, o sea, estos de 7 episodios no, pero Sí. después cuando vaya avanzando, cuando vayan saliendo más episodios de toda la ola, abarcarían hasta el final de Skypiea, ¿no? Cuando bajan del cielo. Pero hay otra cuestión ahí que también hay que ver si es verdad, porque tenemos que en una primera impresión o adaptación, el formato 4:3 llegó hasta Skypiea, hasta que termina Skypiea, pero después se emitieron unos episodios del 207 al 228 solamente en formato DVD, que salieron con la nueva, o sea, salieron modernizados para formato DVD, ¿no? Hay que ver que sería todo el arco de Foxy, todo, sí, creo que es la pelea, claro, hasta que se libran de Aokiji. Creo que es la parte que está adaptada a 16:9. Así que puede ser también que no pongan como canon las versiones DVD de eso y adapten un poquito más, pero hasta ahí, digamos, ¿no? Hasta el episodio 228 supuestamente sería el final de este remake, ¿no? Que hay que ver ahí si faltaría mejorar esa adaptación, o sea, la animación que ya hay, que ya existe, o esto queda bien condensado así mejor. El tema es, supongo que puedo entender una idea de tener un puente para que sea un poco mejor por el recibir personas que quieren empezar, quizás no son muy lectoras del manga, entonces dicen, lo tengo de fondo mientras hago otra cosa, veo el anime, tiene una calidad del culo, lo dropeo. Claro. Dudo que eso sea un número muy grande de personas. O sea, es como que no veo que eso sea un mercado significativo como para justificar hacer esto. Sí. Es como que la gente entra y punto. Me parece que si querés entrar vas a entrar. En general, gente que está muy desesperada lo va a hacer en el manga si querés otro tipo de calidad. Gente que realmente quiere estar al día, y que eso es un problema, simplemente lo adelantan o lo ponen en 1.5. Si ya lo estás poniendo en 1.5, no estás pensando en el aspect ratio y no estás pensando en la calidad o esto o lo otro. Lo mandaste en el idioma que te corresponde. O sea, me refiero a no lo pones en subtítulos. Si lo estás escuchando mientras lavas los platos, porque querés saber qué mierda está pasando, que todos están tan hypeados. Pasa que One Piece dura 700 millones de episodios y esto no es por bardear, pero hay un montón de gente que lo va a dropear simplemente porque es largo. Es como que no te vas a enganchar si estás desesperado por llegar al final. Sí. Hay un camino que recorrer como lector, como alguien que consume, y empezarlo ahora, si lo empezás tranqui, sí, vas a llegar eventualmente. Total, la historia no la van a prender fuego, no se va a ningún lado. Pero si estás desesperado por llegar al final, te vas a quemar y no vas a llegar a ningún lado. Y eso, una nueva versión, la única forma en que cambiaría eso es, sí, muy buena calidad, qué sé yo, pero acortando las cosas. Claro. Que lo que me imagino que van a ir por ese lado y por lo que tardaron tanto tiempo es que le estuvieron rompiendo la pija a Oda diciendo decime que es importante. Claro. Porque después resulta que el One Piece era un fragmento de la imaginación del perro que presentaste el otro día, que todos nos pusimos a llorar y no lo sacamos porque pensamos que era un perro y punto. Me imagino que por eso tardaron 4 años en hacer 7 episodios, porque si no mucho no se justifica, porque la historia ya la tenías ahí, es resumirlo, sí. Y no lo está resumiendo Oda, quiero creer, lo está haciendo el equipo de Toei, qué sé yo. Sí. Entonces, en mi cabeza, yo no soy nadie, pero bueno, la única forma que esto tiene sentido es que me cuentes todo, pero así no más. O sea, si yo lo quiero ver en detalle, ahí ya es, para mí, es mi tarea de ir al manga, de ir a esto, de ir al otro. Sí vas a tener que hacer cambios porque no me presentaste este y el otro, pero porque One Piece es larguísimo. Claro. Esto se supone que, para mí, debería ser una respuesta a la gente que ni siquiera lo va a empezar porque dice... No sé cuántos son de anime, pero bueno, me acuerdo del chiste nomás. ¿Más de 1000 episodios? No. Sí, 1100. Claro, y es como que... Y no lo van a ver. Si no es una respuesta a eso, no sé para qué lo están haciendo. Sí. Si son
si suponemos que son episodios de 40 minutos, yo creo que en 7 contás Is Blue. Sí, sí, sí. O sea, me parecería medio raro que sea hasta... O sea, de pronto querés ponerte a contar los poros que tiene en la cara cada uno. Es que ahí está un tema que me pasé de largo. Y, perdón, Sí, y ya lo vimos en live action. por eso. Ahí Vivimos en un mundo donde live action existe, Claro. que ya lo contó hasta ahí. O sea, ¿cuánto? Live action me imagino que tiene 10 episodios. ¿El canal Sí, tiene 10? tiene 10, sí. Y está bien. Tiene 10 episodios y duran más o menos la misma cantidad de tiempo. Así que se entiende cómo ellos llegan a contar hasta Ble. Pero bueno, me chupo un huevo, boludo. Es como que el arco cierra cuando cierra ahí. Me vas a contar menos que el live action, por eso espero que termine en ese. Yo me imagino que por lo único que tardaron es por preguntarle cosas a Oda y porque quieren que el final de esto pegue con el final del otro para que todos sepan y eyaculen en conjunto de esto era el One Piece, mirá qué capo que es este chaval. No sé, obviamente todo después del manga, ¿no? Pero... Sí, y otra cosa que también hay que tener en cuenta es que cómo es el puente, como vos decís, ¿no? Es un puente para comenzar One Piece y Sí, para, fue su puente, sí. claro, y para encastrar con lo otro. Pero si vos terminás, ponele que ya terminó de One Piece, ¿no? Este remake. ¿Cómo haces, si son menos episodios, son menos cosas, cómo haces para saber vos que estás terminando este anime? ¿Cómo sabes en dónde queda para ingresar al otro? ¿No? ¿Cómo va a ser la cuestión de... yo ahora estoy especulando un poquito con el tema de los capítulos, ¿no? Supuestamente el que terminaría este nuevo remake tendría que ingresar a el anime, vamos a decirlo así, tendría que ingresar, ponele, en el episodio 228. No, yo lo digo así, pero porque hay mucha información que estuvo dando vueltas por ahí. Pero ponele que sos alguien que no conoce One Piece y no sabés dónde finalmente termina Skypiea, no sabés. Y tenés que ir a decir, bueno, entonces tengo que ingresar por o sea, tengo que seguir con el otro anime acá. Es como Claro, muy a ver. hincha pelota eso. Te tiene que ser algo que te importe si lo van a dejar así Ah, como dicen. googleás. Claro, eso me pasa. Que es posible hacerlo. El Sí. tema es la cantidad de gente que perdés que no lo van a hacer. Claro. Yo lo hice con D. Greyman cuando estaba viendo el anime y el anime dijo, y tuvieron otras aventuras y me enrosqué porque me interesaba, pero claramente cancelaron el anime, a nadie le Sí, importaba. eso sí. Esto lo están haciendo como un proyecto y si es para conectarlo, hoy con plataformas digitales por ahí y que esté todo en Netflix, Claro. por ahí aprovechan eso y te organizan la librería de cierta Bueno, manera. ahí puede ser. Lo pueden llegar a hacer. Ahí puede ser. Si por ahí simplemente te viene un cartel negro que te dice anda a One Piece, episodio 138 y anda a la concha de tu madre. Bueno, ahí sí. Que no hace falta que sea elegante para que sea funcional. Pero reitero lo que yo digo, si son 1000 episodios y yo no tengo ganas de ver 1000 episodios y me vi la versión resumida y ahora me decís que me tengo que ver... Perdón, no son 1000, son 800 episodios. Y no... No sé, para cuando haya terminado el otro va a ser más de 1000. Aparte de los que ya te resumieron, digamos. Claro, van a seguir siendo 1000. Claro. Ponele que no lo van a hacer en 14 episodios, pero ponele que lo hacen en 30. Y te diste 30. Y decís, tardaron un montón de años en hacer estos 30. ¿Cómo sigue la cosa? Mira, tenés todo ahora, pero son 1000 episodios. Como Claro. no me sirvió para nada de todo. O sea, lo único entiendo la calidad que tiene, pero es como... A menos que se estén jugando toda a que ya cuando terminás estás reenganchado y metido. Y ya Alguien lo estará. estás Pero zarpado si de- se están jugando a esa, no le veo el punto. Sí, bueno. No le veo el punto. Es así, es así. Yo igual recontra hype estoy, pero nada, cuando vi una imagen, vi la fecha, dije no, chabón, al toque te mandé a vos, Sí. mandé a Juani, o sea, La Luffy señal, viste, estaba el gorro en el cielo. no, pero cosas que estábamos con Juani, por ejemplo, que ahora no anda por acá, pero bueno, cuando si lo ve, ella ya se había bajado un poquito la cosa porque decía, no, esto seguro lo van a cancelar, porque nunca sacaron la fecha, ya se venía anunciando hace como 2 o 3 años, bueno, no sé si es tanto, pero se había anunciado hace un tiempo y... Hace 4. Hace 4, bueno. Y se había anunciado ya hace rato y nunca sacaron fecha. Pero decían ahí medio por lo bajo, sí, estamos con esto, capaz, sí, por ahí. Pero ahora ya por fin con fecha, por fin con una determinada cantidad de capítulos, de episodios.
Es como que A ya ver. dije, bueno, me subo en esto. Va a estar bueno. Hay muchos conceptos y hay curiosidad de qué es lo que quieren hacer. Pero, por ejemplo, a mí personalmente me van a contar algo que, sacando el live action, ya lo vi en el manga. Encima. Es como que es justo esta No, parte tenés que ir un poco más rápido a este porque podcast no le importa eso, igual, hay que verlo igual. eso te entiendo y se va a ver igual con él, Sí, pero es como que es eso. A gente que lo dropea por claro, largo, bueno, sí. sabés que si es el que lo dropeó por largo también es un... Ya está repasadísimo el principio. Ya Sí. existe el live action. Hay gente que, sí, esto ya lo vi y ya lo dejé. Que bueno, que conexión bizarrísima. Pero eso es algo que se siente mucho entre los fans, que le va a pasar a la serie Harry Potter. Es como que justo la primera peli está re bien, boludo, pero o sea que tengo que fumarme toda una temporada de cosas que me chupan un huevo. O sea, no es que me chupan un huevo, pero que ya hicieron bien antes. Y la segunda también está bastante bien. Y nos vemos la temporada 3 a ver si me contás algo diferente. Es Sí, pero medio capaz que raro. está medio también apuntado a los que nacieron ayer, digamos, ¿no? A la gente que no se subió a One Piece en un sentido de generacional. O que comenzaron One Piece, ponele, que yo conozco algunos casos, de Dressrosa o de Pan Hazard en adelante, ¿no? Cuando ya pasaron todos los 2 años después, cuando ya atravesaron el nuevo mundo y toda la bola. Y a lo mejor está medio apuntado para los más jóvenes en ese sentido. Y que no se tengan que fumar una calidad de mierda como la que hay, ¿no? Hay que decir, One Piece y Toei tienen sus cosas malas en ese sentido, primordialmente digo, ¿no? Sí, por ahí apuntan a hacer Pero bueno, que termine siendo un puente, pero que hagan no exactamente porque eso agrega un poco de animación, pero tipo un Dragon Ball Kai. claro, De espero que no, recauchutar lo que ya está. espero que mejor. Sí. Al menos cuando lleguen a ese punto. Entonces sigue estando resumido, pero apuntan a hacerlo muchísimo más rápido Claro. por reciclar animación que ya es de buena calidad. Sí, Ahí puede ser, y todo en lo que vos decís, cómo saben que tienen que entrar ahí, porque está todo en el mismo paquete. claro, bueno. Esto sigue siendo de One Piece, separado de One Piece, y cuando llegan a ese punto es lo pegué como ligoma y ya está. Sí, sí, sí. Así que bueno, Pero bueno, estamos ahí. nos entendí un poco, pero terminó siendo un tema interesante y un misterio que se resolverá en febrero sobre... Bueno, ni siquiera, El porque año ya que sabemos que van a hablar. El tema es qué va a pasar después. Sí, sí. Y cuánto van a tardar en sacar la siguiente Eso, temporada. Que eso es lo más importante para Sí. saber para qué mierda es esto. Porque si no, como a esta altura ya terminamos, boludo. Pero dejamos eso de lado y el señor Mangaka que sigue vivo para hablar de uno que ya no lo está, que es el autor de Berserk. Su obra más conocida, entiendo que hizo otras cosas, pero Sí, principalmente conocido como el autor de Berserk y también indirectamente quien dio la idea de Dark Souls. Claro. Bueno, eso había que comentarlo ahí. sí, sí. Estamos hablando acá un poquito de un homenaje que vamos a hacer a Kentaro Miura, porque ayer se cumplieron 5 años. Ayer me refiero a ahora, ¿no? Que estamos grabando este podcast en Twitch, la gente de YouTube y qué sé Claro. yo. Ayer 6 de mayo. Claro, ayer, claro. Eh, ya va a haber pasado varios días que ya fue el homenaje y toda la cuestión. Pero tenemos que falleció, ya acá cuando falleció le hicimos un especial, un pequeño homenaje también, comentando Berserk, sería todo lo que era el manga, y arco argumental por arco argumental, digamos, ¿no? Habíamos repasado con Gastón ahí un poquito lo que era Berserk, y el video es uno que va a aparecer ahora acá arriba para la gente de YouTube. Y es uno de los que está piñado, digamos, en nuestra página principal de YouTube, digamos, ¿no? Es como el que da la presentación de todo. Que bueno, que había fallecido a los 54 años por una disección aórtica aguda. Y bueno, obviamente, como bien dijo Freddy, su obra, aparte de ser tan poderosa, increíblemente artística y todo lo que tenía, fue influencia de muchas otras cosas, series,
películas, videojuegos, todo un estilo de fantasía oscura que nada, muy interesante. Y que también Kentaro Miura en su recorrido trabajó con mangakas muy importantes y fundó todo un estudio, todo un taller de trabajo muy interesante, que es lo que después hoy en día posibilita que Berserk siga aún sin él, ¿no? Aún sin Miura, que también, bueno, también vamos a comentar si realmente es interesante, es bueno que haya seguido o no, o yo no lo voy a decir, pero digo, hay gente, hay detractores y gente que dice que bueno, que está bien todo lo que está pasando, pero bueno, yo no lo valoro en ese sentido, porque igualmente yo lo sigo leyendo, pero me parece que hay cosas que no se resolvieron del todo, aún habiéndose orquestado muchísimas cosas, ¿no? Como la cuestión de Koji Mori, que era el amigo de infancia de él, y Estudio Gaga, que es el estudio que Miura creó, digamos, ¿no? A pesar de todo eso, me parece que un poquito se perdió igualmente de lo que era la narrativa y lo que era realmente tener una obra como Berserk. Hoy en día es como casi un puppet de la obra, digamos. Bueno, pero eso ya es un tema de valorativo mío que no tiene nada que ver con este homenaje. Ahora en este caso voy a analizar, porque ya Berserk, como ya dije, lo comentamos, lo analizamos, hicimos todo el recorrido desde el inicio hasta Fantasía, que era la última saga en ese momento, y hablamos un poquito también algo de lo que iba a ser el futuro de Berserk en ese momento, pero en este caso voy a hablar un poquito más de cómo nace sus primeras, o cómo él se manda a hacer mangas, o sea, historias, desde el primer one shot, de la primera historia que crea, y todas las otras que salieron en paralelo a Berserk y las que salieron las últimas, digamos, ¿no? Y voy a también hacer este pequeño recorrido de todas las otras obras, un poquito comentando o analizando a través de 3 ejes principales, que van a ser la enfermedad de Miura, el estudio Gaga, o sea, la creación, y la figura de Koji Mori, que es lo que significó para Miura, por ejemplo, ¿no? Como ya dije, Mori es, aparte del amigo de la infancia de Miura, confidente de él, era uno de los mejores amigos que tenía, con el que se juntaba a tomar, que se juntaba de fiesta, que se juntaba un montón de cosas, que además Koji Mori es un mangaka también muy reconocido y muy importante también para el digamos, lo que es manga seinen en ese momento, ¿no? Ya tenía también varias obras populares y publicadas y muy buenas. Pero bueno, vamos entonces a meternos un poquito. Sí, voy a mencionar brevemente, una pelotudez, pero la imagen muy icónica de la luna llena ahí con el muchacho, siempre reproducida en muchos lados, específicamente en Elden Ring con el hombre lobo Blade o algo así, que tiene su capa, su armadura y su espada, en vez de tener un casco símil de medio como hocico, es un hombre lobo, así que tiene una cabeza de hocico, y ese shot que está arriba como de una columna, cuando vas ni siquiera lo conoces, por un lugar de noche lo escuchas aullar y miras para arriba, y no ves eso porque estás mirando medio desde abajo, pero es como, hasta lo uso en trailers, así que es muy, muy emblemático, que marcó toda la obra de Hideaki, no me acuerdo ahora bien cómo se llama, Souls. De los Souls hasta el Elden Ring. Claro. Sí, por eso en esta parte, como ya habíamos hablado de Berserk, y quería centrarme también un poquito en los demás trabajos de Miura, dejé de lado lo que era el otro trabajo de él, que era supervisar algunos proyectos de animación, como por ejemplo, que lo tiro así nomás porque después al final va a tener un sentido, pero
eh, dirigió o escribió, creo que escribió los 2 primeros episodios de Sangatsu no Lion, eh, pero el primer episodio de la primera temporada y el primer episodio de la segunda temporada, eh, y tuvo una pequeña relación con la autora de Sangatsu no Lion, y bueno, y obviamente todas las versiones animadas y películas de Berserk, ¿no? O sea, tiene varias cositas por ahí. Pero bueno, vamos a comentar un poquito los primeros trabajos, ahí cómo se largaba Miura a el manga, al tema editorial. El primer trabajo que se conoce y que salió es Futatabi de 1985, un one shot, que este salió cuando él trabajaba, o sea, iba a la universidad, digamos, ¿no? Él después de la secundaria se metió a la universidad en Nihon, y fue su primer trabajo, entre comillas, comercial, porque circula en una especie de editorial fancinera, para decirlo de algún modo, ¿no? Para cambiarle algunas palabritas, pero digamos que era medio... Sale en una editorial no editorial, algo así medio... en un circuito comercial recontra reducido, digamos, en este caso, ¿no? Y circuló, bueno, como una obra de portfolio, ¿no? Era como la primera carta de presentación que tenía Miura, era Claro. Tatabi, Futatabi, y que ya desde acá igual tenía, o ya marcaba un poquito los aspectos que también a lo largo de todas sus obras se van a ir repitiendo, digamos, ¿no? Que son la idea de una historia oscura en un sentido de tono, vamos a decirlo, porque también algunas de estas obras o estos one shots son recontra difícil conseguir en buena calidad, porque son algo viejitos y no están editados casi en ningún lado, así que bueno, se consiguen medio por ahí, ¿no? Pero ya, digamos, acá se podía ver un poquito los tonos oscuros, la idea de el fatalismo, de lo existencial. Aparece la idea de personajes atrapados, o sea, de personajes que tienen que cumplir ciertos destinos inevitables. También, bueno, a lo largo de todas las obras, también lo voy a comentar, que hay violencia, que son las marcas registradas de Miura, violencia, un poquito de cuestiones relacionadas con lo sexual, que en todas las series comienza o tiene alguna que otra escena sexual, y después ya en Berserk, si bien arranca con eso, es uno de las formas que arranca su historia. A lo largo de toda la serialización de Berserk hay muy pocas, hay hechos obviamente fundamentales y horroríficos en ese sentido, pero en un sentido de cantidad, como que a medida que va avanzando se va dejando de lado esa idea, ¿no? Acá ya también lo hemos comentado, la idea de el crecimiento del autor, que viene de unas cuestiones muy fatalistas, oscuras o tintes muy oscuros, y que a medida que va avanzando con su obra van saliendo obras mucho más iluminadas, ¿no? Ya fantasía, lo que había sido Berserk era ya una isla, un lugar idílico con mucha iluminación, ya arrancaba para otro lado la secuencia, que hoy en día Berserk lo está abandonando, se volvió a la parte oscura, ¿no? Del personaje, totalmente opuesto a lo que se veía en la evolución de Miura, pero bueno, eso es otro tema. ¿De qué trata un poquito este one shot? Que también lo voy a comentar, pero es muy corto, o sea, es cortito, son de 40 páginas. Que nada, es un mundo subterráneo, digamos, y aparece un personaje llamado Rick, y que, digamos que yo hay algunas cosas que no quiero decir, pero sí, porque tendría que haberlo resumido mejor, pero digamos que, porque si no, spoileo todo, ¿no? Porque dice... sin embargo, eso está a punto de cambiar cuando Rick se topa con una extraña intrusa, Venus, que proviene de otro mundo. Bueno, hay como unas cuestiones ahí del mundo subterráneo y alguien que ingresa a ese mundo y después que le intenta sacar al protagonista de ahí, ¿no?
Es muy... la historia o la narrativa no tiene mucho... como mucho argumento, sino que es más una cuestión de relaciones de personaje y de una sociedad, una situación opresora de la cual una chica o una persona lo saca al protagonista, ¿no? Pero bueno, nada, eso un poquito... La verdad son estos primeros one shot tienen un ADN de lo que va a ser Berserk en segundos términos, ya adelante, pero en, digamos, en lo que tiene que ver con lo narrativo, el guión, son medios precarios, ¿no? Como que no tiene mucha evolución todavía en ese sentido. Ahora sí vamos a Noah, que este es un poquito más... Bueno, acá puse dos. Noah también de 1985. Este ya tiene más que ver con la ciencia ficción, porque también hay dos cositas que tiene Miura. Dentro de lo que es Berserk, explora mucho lo que es la idea de la fantasía oscura, que también tienen otros one shot, pero en algún que otro one shot también explora lo que es la idea de la ciencia ficción, ¿no? También sucede en Gigantomachia, que también tiene que ver con un poquito de ciencia ficción. Bueno, ya lo vamos a ver acá, ¿no? Noah 1985, como está bien escrito ahí, un género más explorado de ciencia ficción. Está publicado en la revista Magazine Fresh, que era una revista muy menor, muy pequeña. Ya tenía un poco más de renombre, digamos, la revista, pero seguía siendo o seguía estando apartado del mainstream, ¿no? No era una de las grandes editoriales, no era Kodansha, no era la Jump, no era Shueisha, no era de esas editoriales, pero nada, sale este one shot que es sobre más... También hay una cuestión muy pequeña también para comentar, que algunas se parecen un poquito a la idea de Mad Max o una especie de... y va a tener sentido también más adelante la idea de el puño de la estrella del norte, de Hokuto no Ken, que lo vamos a estar comentando también un poquito acá. Mad Max se pega en el palo igual. Bueno, parece. Viene todo ahí medio desde ahí. Pero bueno, digamos que están dentro de esto una especie de futuro medio en ruinas, medio especie de Mad Max. Se habla de antiguas civilizaciones, de colonias. Hay una especie media, esto todo con pinza, ¿no? Pero hay una especie de reescritura un poquito de lo que es la idea bíblica de Noé, la cuestión de ángeles, toda esta cuestión ahí un poquito medio no religioso en ese sentido, pero como un folclore, o sea, tiene que ver con las escrituras religiosas, digo, ¿no? Pero no va por el lado cristiano de la cosa, ¿no? Se hace ecos de esas escrituras bíblicas, pero como algo más cultural o como algo más de cuentos, por decirlo de algún modo, que al fin y al cabo es lo que son, ¿no? Pero bueno, no quiero tampoco bajar línea por ese lado. Pero bueno, nada, tiene ahí un poquito que ver el arte barroco o el arte ahí mucho más detallado. Acá empieza a cobrar una pequeña evolución, digamos. Es como que se empieza a hacer un poco más enrevesado en el sentido de el arte. Pero bueno, eso un poquito. Y después tenemos en 1988 ya lo que es el origen, el prototipo, como se llama, de Berserk, que es, digamos, un one shot piloto que sale. Y este es interesante porque el chabón ve que el chabón estaba ahí medio tirando cosas pequeñas ahí en editoriales chiquitas, pero ve que hay un concurso para un concurso editorial para sacar one shot o para editar cositas, y concursa ahí y gana, ¿no? Publicado en la Monthly Comic Comic, es la editorial que lo va a publicar. Pero bueno, o sea, gana ahí ese pequeño concurso y un reconocimiento, toda una cuestión ahí medio que se pone en el ojo de ya las editoriales o los grandes
mangakas del momento, vamos, lo pongo como medio una pregunta, pero acá aparece ya la mayoría de las cosas que empieza a gestar, o que se gesta acá lo que va a ser, lo que va a repercutir en Berserk. Pero acá, sin embargo, hay como un otro sentido en el personaje principal, que sigue siendo Guts, pero muy distinto. Este es mucho más violento, mucho más, para decir un modo, belicoso, digamos, mucho más como un delincuente, como un yankee japonés, para decir un modo, como más salvaje, mucho más así loco, porque tiene que, como se trata de un one shot, tiene que mostrar todo el salvajismo al toque, ¿no? Y haciendo raro el nombre de Berserk, ¿no? Obviamente. Y uno cuando ve Berserk, si bien arranca en un pequeño no me sale cómo se llama, foreshadowing o una onda así. Sí, una especie de adelanto. Una especie de adelanto de un Guts un poco más violento, ya habiendo pasado un montón de situaciones. Después Berserk se retrotrae hacia un Guts más pibe. Es como que, si bien tiene una pequeña violencia ahí, después en Berserk te muestran cómo va evolucionando, claro, a convertirse en el personaje vengador, violento. Pero igualmente, si vos lo ves si vos ves este one shot, de todas maneras nunca, a mí me parece, nunca llega el Guts de Berserk a ser tan salvaje, sacado como este, ¿no? Me parece que este, como prototipo, es mucho más salvaje o más loco que el que después vemos en Berserk, en su momento más épicos y más violentos que tiene dentro de la serie, ¿no? Acá es como una violencia media injustificada. En Berserk me parece que es una violencia filosófica. Bueno, eso es mucho, ¿no? Pero digo, una violencia craneada, mucho más habiendo tenido pensado, habiendo pasado ciertas circunstancias, mucha más experimentada, para decirlo de un modo. Sí, también la audiencia tiene otro contexto también, con respecto al personaje, ¿no? También. Sí, voy a decir que con Noah y ese uniforme me hace pensar en Mega Man. No sé si a nada, pero tiene una mano que usa una pistola. Y cuando lo hacen a Samus Mega se Man, parece también un poquito, ¿no? A Samus también un poco, en esa idea, pero Samus tiene más sombreras. Cuando lo hacen, especialmente en una de las tapas de Mega Man, que lo hace más chabón, es medio así, los bloques de la armadura es muy parecido a eso, y obviamente la mano pistola, que eran más o menos así, no tanto el cañón grande que ya estamos acostumbrados, sino que se lo habían hecho un poco más. Claro. Un poco más chiquito. Seguro no tiene nada que ver, pero bueno. No, puede ser. Pero bueno, ahora sí vamos a la parte mucho más pública, mucho más de fama. Cuando hizo Samurai X, muy bien. Claro, bueno. Mucho más afamada de Miura, que ya es la parte que ya lo llaman las editoriales, ya vieron el prototipo de Berserk y dijeron: momento, acá hay algo, vamos a llamarlo. Lo llaman de la editorial Hakusensha, la editorial de, aparte de otro, bueno, de Animal House, que es una de las primeras revistas, también es la que publica Young Animal, que va a ser la revista en la que, bueno, en realidad cambia de nombre Animal House, pero bueno, en la revista que termina publicando realmente Berserk. Pero no solo lo llama una editorial ya de mucho nombre y prestigio, o ya teniendo mucha más relevancia, digamos, sino que lo ponen a laburar con nada más y nada menos que Buronson, conocido, un mangaka destacadísimo, grosso, ya en ese momento habiéndose consagrado con Hokuto no Ken, que es Buronson es el que hace la historia de Hokuto no Ken, ¿no? Pero también hizo la historia para Sanctuary, que también es un muy dentro de lo que es, digamos, los animes de culto, bueno, los mangas de culto del seinen, son dos muy importantes. Pero bueno, obviamente todo lo de Miura está relacionado con el seinen. En este caso lo llaman para hacer
o bueno, una onda así, pero que se llama King of Wolf, el Rey Lobo. Eh, una historia corta, bastante corta, de 3 capítulos. Un manga de 3 capítulos recopilado en un solo volumen. Estos capítulos igualmente tienen entre 40 y 50 páginas cada uno, así que se logra contar una historia bastante interesante. Publicadas, a ver, yo puse ahí, sí, en 1989, de marzo a mayo de ese año. Y esta tiene los condimentos ahí que ya decía, tiene todos los condimentos que usa Miura, que tiene que ver con, bueno, la violencia, lo oscuro, pero tiene que ver también con la ciencia ficción y tiene que ver también con lo medieval, o bueno, un poquito ahí con algo medio medieval, poner entre lo medieval y no tanto, porque es una historia, a ver, de viajes en el tiempo y tiene algunas cuestiones históricas, ¿no? Hay figuras históricas y viajes en el tiempo. Es como una especie de isekai, parecido a un isekai, que bueno, que Miura hace el arte, ¿no? Bueno, ya no sé si lo dije, pero bueno, está ahí. Y esto se trata de un poquito la trama, un poquito para contar lo que se trata. Es sobre un chabón que está ahí, de una universidad, se pone a investigar el camino de la seda, lo que se llamaba en una época el camino de la seda, que creo que la siguió Marco Polo, que bueno, que tiene sus cuestiones ahí históricas, con Gengis Khan y toda la cuestión, la ruta de la seda, y que nada, la historia empieza con un chabón teniendo relaciones con su novia, esposa, y el chabón en un momento se va a buscar la ruta de la seda, ¿no? Desaparece, hay un huracán, una tormenta gigante, desaparece y se va. Y después la novia dice, no, un momento, voy a rastrear a ver dónde se fue este chabón, y lo voy a seguir, o voy a ver qué pasó. Y llega hasta el mismo lugar, aparece otra vez el huracán, y cuando despierta, se despierta en Oz. sí, en la Mongolia del siglo XIII, ¿no? Se despiertan ahí en plenas guerras contra Gengis Khan y contra ahí, bueno, Gengis Khan conquistando todo a su paso, y logran más o menos, bueno, la chabona llega, hay un montón de situaciones y se da cuenta que su novio ya hacía un tiempo que estaba acá en este isekai, digamos, histórico. Y medio que era un gladiador importante, ¿no? Como que ya su novio, porque su novio era usaba el kendo, digamos, ¿no? Era como practicante de kendo, y medio que sobrevivió siendo un gladiador y toda la bola. Pero bueno, digamos que desencadena todo en que conocen a Gengis Khan. Pero la cuestión es que cuando llegan a ver a Gengis Khan y sus subordinados salvajes, gigantes, musculosos, recontra zarpados, se dan cuenta que en realidad Gengis Khan y algunos de sus miembros venían de Japón y eran espadachines, digamos, muy afamados en esa época, que estaban haciendo como si fueran Gengis Khan, ¿no? Y ahí hay una cuestión cíclica en esa historia, porque después yo esto es interesante igual también leerlo, aunque yo lo voy a spoilear todo, porque después viene la continuación, ¿no? Pero bueno, acá sucede una cuestión de que el espadachín, el protagonista con la novia al final terminan formando parte del grupo de Gengis Khan. Tienen ahí un secreto entre todos, que todos son japoneses y están ahí mascarados, pero el chabón no le dice que viene del futuro, ¿no? Y tiene un hijo con su esposa, y el Gengis Khan le dice, bueno, me robo al hijo porque quiero tener un sucesor y listo. Y entonces hay una pelea ahí, obviamente el protagonista gana, y toma el lugar de ese Gengis Khan, ¿no? La mina se va al futuro porque hay toda una cuestión ahí dramática, muy ahí, como todo pasa al mismo tiempo, en una misma situación, y hay un destino que se tiene que quedar ahí, el hijo se tiene que quedar también ahí porque a futuro va a ser uno de los que va a invadir Japón, bueno, todo un quilombo.
Muy interesante igualmente la historia. Para mí, y la continuación son de de las mejores obras, aparte de Berserk, que tiene Miura. Bueno, aparte está laburando con Buronson, que también es una eminencia en lo que sería este tipo de historias, de acción y todo este tipo de cosas. De acción me refiero a combates ahí medios de hombres de acción, así medio, ¿no? Con testosterona y cosas. Espadas, claro, con comando. Espadas, ahí todo, todos los caballos, toda la cosa ahí zarpada. Pero bueno, acá teníamos hay muchos otros personajes, ¿no? Dando vuelta ahí, muchos espadachines, digamos, legendarios, ¿no? De la época y toda la bola. Así que está bueno por ese lado. Pero bueno, vamos a pasar un poquito al siguiente, que un poquito dije que no voy a hablar de Berserk, pero un poquito voy a decir algunas cosas en relación a lo que estaba pasando en ese, no en ese año específicamente, pero digamos a lo largo de esta etapa que Berserk inicia en 1989, pero medio que tiene su cierta evolución en los 90 y tiene sus ciertas cuestiones. Acá me preparé ciertas cositas para ir diciendo que ya acá Miura ya está en un círculo editorial consolidado, porque ya arranca aparte que tiene sus obras en paralelo con Buronson, arranca su propia obra, ya también en la misma revista, también bajo la misma editorial, y que está, bueno, Japón en pleno burbuja económica, las revistas buscan renovarse, buscan un seinen mucho más violento, con impacto, con algún diferencial, y obviamente Miura calza como anillo al dedo en ese sentido. Y acá en los 90 aparece el amigo, bueno, ya venía apareciendo siempre, ¿no? Con Mori en paralelo no lo fui diciendo, pero bueno, se juntaban ya desde chicos a hablar de manga, se juntaban a hacer cuestiones. Pero en este caso, en los 90, cuando arranca Berserk, Miura comienza a discutir cuestiones de la obra o a comentar cosas con Mori, con Kouji Mori, y le comparte, entre muchas otras cosas, lo que hoy puede, digamos, significa que pueda seguir Berserk hasta un final, porque supuestamente acá en estas charlas Miura le comenta al final y hacia dónde iba su obra a Mori, a Kouji, y le comenta los clímax de la obra, le comenta el camino que tiene que hacer con Berserk la obra. Incluso se debaten, esto ya dicho por Mori, se debaten específicamente la creación del eclipse, ¿no? El momento, el culmine, el momento más peak de toda la obra de a ver, yo creo que es algo que se dice por todos lados, que es el mejor momento de Berserk, el eclipse, ¿no? Donde suceden cosas de todo tipo y colores y formas y todo, totalmente extremas. ¿Que eso es a lo que termina siendo el anime o es a lo que pasa después? Claro, el eclipse es un factor que dentro del anime o dentro de la obra es medio en el medio, que es cuando él se convierte en Vengador, ¿no? Cuando él, su amigo Griffith lo traiciona a todo el escuadrón. Claro. Traiciona, también hay que ponerlo, para mí es una traición, pero hay gente que, bueno, yo no voy a deshabilitar ninguna lectura posible, qué sé yo. Regala o ofrece a todos como sacrificio, pero algunos logran escapar, pero se le marca o tienen la marca del ritual para siempre, lo que hace que Berserk que Guts sea aparte de un vengador, una persona que atrae demonios, que está atrayendo continuamente los demonios, porque él fue entregado como prenda, como obsequio a los demonios, la mano, ¿no? Los demonios más zarpados de toda la realidad y toda la cosa, ¿sí?
voy a decir que en esa parte de las increíbles cosas que Berserk terminó basándose en, o cosas que se basaron en Berserk, está también ese juego que o lo comenté o lo comentamos, no me acuerdo si en el podcast de Miedo y Hambre, de Fear and Hunger, creo Claro, que le había sí, hecho sí. toda una parte donde no sos... no hay un Guts, pero sí hay un Griffith. Ah, Y te lo terminás cruzando, que se ve igual. El chabón evidentemente está buscando hacer un ritual similar y queriendo hacer una cosa, solo que vos sos típico del jugador, un tercero en claro. discordia, donde entras medio como, uy, que acá qué pasó. Depende de los personajes, ¿no? Pero, y en Claro. general, como sos jugador, podés medio, jaja, nadie esperaba que yo esté acá. Y eso en el 2 lo termina transformando el personaje de Griffith, que me interesa, es siempre que terminamos hablando de Berserk me dan ganas de... Y la verdad lo debería leer en algún momento en mi vida. Sí. Porque lo termina transformando en una especie de rey amarillo que en el juego, ¿no? Sí, Que sí. después sería un... Ah, bueno, por ahí algo ahí. Y como última observación, veo que la tengo ahí de testigo sin querer, basé en Berserk en mi primera campaña. Donde eran un Ah, montón de elfos que los matan, los sacrifican para demonios para que un fulano que lo reciben como traición, porque algunos era el capitán de la claro. guardia, que ellos eran soldaditos, Literal, sí. los traiciona y sí, son como historias, son conceptos, ¿no? Sí, 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 sí. Que están ahí. Y ahí me hubiese gustado haber visto Berserk, porque con ese chabón, después del sacrificio que tenés idea, no sabía qué hacer con el tipo. Claro. Y me terminó siendo una historia, en mi opinión, terminó siendo medio floja. Pero había algo ahí. Que, claro, como dice Andy, lo vio en carne propia. Imagínate un Guts, pero dividilo en 5 y fueron los que fueron acá a la Claro. mía. Pero bueno. Claro. Así que eso, como decir, hasta me inspiró, no sé, por osmosis, porque Claro. no lo había leído, pero bueno, eso. Así es, bueno, y también en los 90, en los tempranos 90 ya había una cuestión muy importante que desencadena todo el futuro de Miura, que es las pausas, eran pausas, los hiatus, para decirlo de un modo, no tan largas, no eran tan largas en un primer momento, pero en sus notas autobiográficas de 1993 a 1994, que bueno, ahí puse yo 4 años después de iniciado Berserk, ¿no? Toda la cuestión. Miura ya mencionaba en sus notas biográficas y cuando le preguntaban cosas que solamente dormía 4 horas diarias, ¿no? Solamente por día dormía 4 horas y todo lo demás era estar en el trabajo. Porque hay otra cosa que no se sabe mucho de Miura, pero no se le conoce familia. No tuvo pareja, no tuvo prácticamente ¿No tuvo? nada. No se sabe. No tuvo. Ah, Por lo que se dice, que no tuvo, obviamente no tuvo pareja, no tuvo hijos, se sabe muy poco de su familia. Y lo único que se sabe de amigos era gente que estaba trabajando en la industria. Directamente su mejor amigo eh, era un mangaka también. ¿Qué japonés de su parte? Sí, exactamente. Pero bueno, ni hay japoneses que otros mangakas que Que un poco de día tenían, sí. Él duermen. se pasó de japonesa también. Claro, el tema con esto es que también se dice mucho que Miura era tan perfeccionista que uno si lee Berserk se da cuenta que todos los detalles, o sea, la evolución de Berserk también tiene que ver con a mayor o digamos mientras va creciendo Guts o mientras va pasando el tiempo también va evolucionando el arte de Miura en un sentido de detalle extremo, ¿no? Un detalle insano en todos los sentidos posibles, ¿no? Entonces, bueno, digamos que los hiatus, que al principio eran pocos y eran de pocos días, se fueron volviendo cada vez más y siendo más, digamos, de más duración, por un tema de que aparte que dormía solo 4 horas, tenía fiebres altas, fatiga extrema, lo que empezó, bueno, que después repercute en Estudio Gaga y que repercute en un montón de otras cosas, pero eso ya lo vamos a hablar más adelante. Ahora vamos al siguiente, que es la continuación directa de Horro, en este caso Horroden, ¿no?
que es en este caso la leyenda del Rey Lobo. Que nada, es la continuación directa, que le sigue ahí mismo unos meses después del primero, 1990 a 1992, también manga corto. En este caso hay medias, depende de dónde lo leas o depende de dónde lo consigas, son más o menos entre 5 o 7 capítulos, depende cómo lo dividan. Pero obviamente también lo mismo, de 40 a 50 páginas, recopilado en un solo volumen. Que bueno, tiene todo lo mismo, ¿no? Viaje en el tiempo, el tema de las figuras históricas. Acá ya el protagonista como Gengis Khan coronado, digamos, coronado parece un modo. Ya siendo él, Gengis Khan, teniendo a su hijo ahí con él. Y tampoco me quiero extender mucho. Vuelve a trabajar con Buronson, por supuesto. Temas claves. Y bueno, en este caso no hace falta que spoilee cómo termine, porque después acá sucede otra cosa que no tiene mucho que ver con esta historia, pero digamos que se mantiene. Sin embargo, no, si bien el primero, ponele, terminaba con una especie de promesa diciendo que mucho más en el futuro el hijo iba a lograr llegar a Japón con sus típicas reinos en guerra, digamos, ¿no? Llegar al momento en el que Japón está desunido, en el que están todos los lugares en guerra, y llega Gengis Khan, no, pero llega uno de los Gengis Kanitos. Claro, Gengis Kanitos, a invadir. Esto sucede en el medio, ¿no? O sea, desde la promesa del primero, o sea, sucede entre el primero y la promesa que se hace al final de que su hijo de alguna u otra manera va a llegar a supuestamente Japón. Y esto es una historia de cómo es la crianza de ese hijo, digamos, ¿no? Cómo ya él consolidado como una especie de Gengis Khan sigue su travesía de conquista, y cómo había repercutido la muerte del anterior y todo el viaje, bueno, todo ese tipo de cosas. Nada, también me parece como continuación muy buena, tiene cosas mucho más evolucionadas que el anterior, o sea, mejora en todo sentido la calidad, y bueno, la historia por supuesto siempre estuvo buena. Pero pasemos ahora un poquito al siguiente, que este sí un poquito más complicado para mí. Yo lo leí. Que pasa en Japón, Bueno, a menos que se llame así, pasa. Sí, acá hay una cuestión también interesante, porque no comienza en Japón un poco, pero bueno, no importa. Comienza en España, ¿no? Pero este es llamado Japón, de 1992, la misma editorial, Hakusensha. Esto ya creo que acá ya es cuando, no estoy muy seguro, cuando cambia de nombre a Young Animal. Pero bueno, acá también un manga corto, creo que son 7 capítulos, también depende de donde lo veas, pero son entre 7 y 9 capítulos. Esta ya un poquito más corto, los capítulos son entre 20 y pico, 28 páginas, recopilados en un solo volumen. Este también acción-aventura tiene, también otra vez Miura en el dibujo y Buronson en la historia. Esto ya también, acá también sucede otra cuestión de Mad Max, una especie de ahí media relecturita por ese lado, pero y también una especie de isekai, ahí todo. Yo digo especie porque no presentan las características más puras del isekai. No hay un camión. Bueno, sí. Hay un viaje hacia otro mundo, pero ese otro mundo es el pasado, ponele, ¿no? Es como más que isekai, es como un viaje en el tiempo, ¿no? Pero bueno, también obviamente en cierto sentido puede ser considerado isekai, ¿no? Claro. Bueno, de supervivencia, violencia, caos social y qué sé yo. Acá también sucede una secuencia entre un hombre y una mujer, una pareja, o todavía no una pareja, pero sucede que hay una reportera, una de las reporteras más lindas de Japón, se va a España a cubrir la Sagrada Familia, creo que se llama esa catedral gigante y no sé qué, que van a suceder unos Juegos Olímpicos en ese momento, y lo sigue un yakuza así recontra zarpado, ese que está ahí, ¿no? Un yakuza que se estaba por ser el yakuza más poderoso de Japón, dice, no, momento, que me voy a seguir a esta reportera porque
justo en este momento le voy a decir que estoy enamorado de ella, ¿no? Cuando está sucediendo esa situación, se abre una grieta en el fondo de la Tierra y esa grieta los posibilita un viaje en el tiempo o en un supuesto tiempo, para decirlo de un modo, porque no se sabe bien, o sea, en un momento se dice qué época es, ¿no? Es una época, obviamente, estilo medio feudal, medio ahí medieval, por decirlo de algún modo, pero Pero es el futuro. cada vez un futuro medieval, ¿entendés? Claro. Es como un... llegan a... Por eso es más maxiada, es más un Claro, algo claro, claro. distópico. Es como, claro, exactamente, es como... yo no estoy contando todo porque hay en el medio de todo eso, cuando caen a una grieta, caen a un lugar donde hay una adivina media esotérica, media rara, que vos decís, ¿qué carajo está pasando acá? La adivina le dice una profecía, hay un montón de situaciones ahí que se entreveran, pero la cosa es que van a llegar a un futuro en donde ya no hay armas de fuego, solamente te cagás a piñas, agarrás espada y armas y qué sé yo. Hay vehículos, pero también estilo Mad Max, ¿no? Toda una especie de cuestión por el combustible y toda la bola. Pero bueno, hay también una resistencia y está el protagonista ahí con la reportera. Terminan sucediendo los mismos tópicos de siempre, ¿no? Que el protagonista logra enamorar a la reportera, tienen ciertas situaciones, vienen los malos, se cagan a palo. Todo ese tipo de tópicos aparece acá. Esta historia a mí no me termina de cerrar por varios... O sea, en lo narrativo me parece medio floja, medio poco interesante. El protagonista no me parece tan interesante. Pero bueno, está ahí para el que quiera leerla. Es bastante corta también. Entonces que tiene que ir a Japón. Claro. Sí, porque te dicen que en realidad cuando viajan en el tiempo viajan a un Japón prehistórico. O sea, es como una especie de amalgama entre lugares así medio cercanos a Japón. Y es como media... O sea, no tiene un sentido el nombre, bueno, medio así nomás azaroso. Porque dice, hay momentos en los que están en Cartago, hay momentos en los que están ahí por la zona, digamos, ¿no? Circundan ahí. O sea, lo de España era nada, una cosa que es rara ahí. Pero bueno. Bueno, avanzamos, no todo puede ser perfecto. Sí, por eso te digo que tiene un par de cositas ahí medias raras. Pero ahora sí vamos a hablar un poquito. Pues dije que no iba a hablar de Berserk. Mentira, les mentí, chicos. No se pueden hablar de Berserk hablando de Miura, porque acá hay una cosa que no la he comentado. Escuché el programa que habíamos grabado antes y no había comentado esto. Ya lo había leído hoy, ahora hace poco lo volví a releer. El capítulo perdido de Berserk, ¿no? Esto es literalmente un capítulo perdido, porque tiene sus cositas muy interesantes, que es complicado encontrarlo en buena calidad, eso ya por supuesto. Pero bueno, vamos a comentar que existe algo llamado Berserk Shinen no Kami 2, o también puede ser, bueno, God of the Abyss parte 2, o también puede ser llamado Idea of Evil, que es, para resumir lo que significa la idea del diablo, una onda así, es Griffith se encuentra con una cuestión ahí media conceptual y cósmica, que es la idea del mal, o la idea de lo malo, un cosmos ahí medio raro, medio Lovecraftiano ahí, que suceden cosas, ¿no? Que eso vendría a representar la cuestión. Pero ahora voy a comentar un poquito de qué trata esto y cómo salió, qué pasó con este capítulo, por qué es un capítulo perdido, por qué. Pero bueno, obviamente conocido por los fans por estos nombres, es uno de los materiales más discutidos de la saga de esta cuestión, porque fue publicado en la revista semanal, fue publicado, pero después sucedió algo rarísimo, que es que Miura dijo, no, este capítulo me la flashé mal y expliqué de más, ¿no? Es como que dijo, acá en este capítulo se centran muchas cosas que resuelven muchos misterios
que después con el paso del tiempo, o sea, que de Griffith, que no se tenían que saber hasta cierto momento, ¿no? Claro. Entonces el chabón dijo, la embarré acá, entonces salió en la revista semanal, pero cuando hacen los recopilatorios, no está. O sea, la sacan de continuidad a este capítulo. Que por supuesto, por suerte, es solo un capítulo en el que Griffith viaja a este cosmos raro y termina, entiende un par de cosas y termina ahí, o sea, es solo eso el capítulo, ¿no? Este era el capítulo 83 de Berserk, de la serie semanal. Se publicó en el número 14 de la revista Young Animal de 1996, creo que lo puse ahí, sí, 1996. Y se omitió, correspondía al volumen 13 de Berserk, pero por petición del autor, o sea, de Miura, se omitió, se sacó de continuidad, porque lo consideraba que era el capítulo que revelaba demasiada información muy pronto para la historia, ¿no? Muy anticipado a lo que él tenía pensado seguir con Griffith, digamos, ¿no? Lo que, bueno, la convierte en un número de la revista, en un artículo de colección. Bueno, si alguien la tiene, es un artículo que hoy en día se busca por todos lados, porque es más, es muy complicado conseguir buenas imágenes de este episodio. Todas están mal photoshopeadas, mal escaneadas. Y sí. Pero bueno, esto se ubicaba, por supuesto, en el clímax del eclipse. Excluido, bueno, acá yo había buscado un cosito que es el proceso en el que Griffith se está convirtiendo en Fento, ¿no? Que Griffith está haciendo ese pacto, ese ritual para convertirse en este miembro de la mano, una nueva entidad llamada Fento. Y que, bueno, habla, como ya decía, ¿no? Se presenta una entidad cósmica que habita en lo profundo del mundo. Bueno, esto también se da mucho por entendido, porque en realidad en el capítulo no hay muchos diálogos. O sea, hay un par de situaciones que se hablan y qué sé yo, pero medio que es un capítulo con páginas en las que más que nada se ve y no se lee tanto, digamos, ¿no? Pero bueno, hay muchas ahí, digamos, especulación no, pero muchas lecturas al respecto de qué era lo que este capítulo realmente decía. Además, que supuestamente te da una explicación de la relación que había entre la causalidad en la que había los miembros de la mano, o sea, los Godhan, y el flujo de las tragedias humanas, ¿no? Que estaba ahí, bueno. Pero bueno, este es un capítulo que, si bien hoy se encuentra, o bueno, ahora con la caída de Tumango Online es medio complicado, pero digamos que en su momento se encontraba digitalizado en calidad horrenda, pero algo se podía ver. Y es interesante, no te digo que tiene mucho para aportar, pero es interesante como curiosidad, digamos, ¿no? Como claro, saber que existió, que después Miura dijo, no, me pasé la raya, qué sé yo. Pero ahí está, y ahora el Vegelit del costado se empieza a abrir, ¿no? Ya se había empezado a abrir, pero... Ya se había empezado a abrir, sí, pero bueno, ya empezamos con... ya que se le haya escapado un episodio cuando no quería, estaba un poco metido. Claro, ¿qué estaba pasando ahí? Estaba medio pasadito roja. Pero bueno, Proto Estudio Gaga, acá como un inicio de lo que es el super estudio del señor ya en el 2010. ¿Esto qué anda? Claro, acá estamos... Acá esto medio lo ubiqué yo ahí medio cerosamente, ahí un poquito, que ya un poco tiene sentido que si bien Miura ya con Berserk ya tenía, digamos, como se dice, ayudantes, él trabajaba con ayudantes ya en su momento, empezó a ver que a medida que avanzaba su historia y a medida que... los detalles y los capítulos que sacaba tenían que ser mucho más de calidad, para decirlo de un modo. Empezó a ver que necesitaba gente, para decirlo de un modo, los ayudantes. Hay veces que, o sea, cuando un mangaka tiene ayudantes, son otros mangakas que vienen a ayudar, que todavía no tienen una serie regular, digamos, ¿no? Claro. Entonces vienen algunos ayudantes, hay gente que termina toda su vida siendo ayudante, pero hay otros que son ayudantes y después la pegan con grandes historias. Claro.
acá se dio cuenta Miura que iba a necesitar ayudantes especializados, ¿no? No podía venir cualquiera, una ronda de ayudantes y darle este o tal laburo, porque necesitaba gente que realmente tenga una calidad de arte grosa, ¿no? Como para poder ayudarlo a él, digamos, ¿no? Para que él no tenga que terminar Para hacer lo que él quería, rehaciendo, aparte. claro, para llevar a su estándar, digamos, ¿no? Que era una cosa, bueno. Entonces lo que empieza a hacer es una cuestión de tratar, a ver acá lo que yo tengo un poquito más adelante, ¿no? Pero como que trata de especializar a sus ayudantes en su propia escuela, ¿no? Como que dice, tengo que mostrarle a estas personas, a estos chaboncitos, a hacer mi estilo de arte, ¿no? Entonces profesionaliza sus ayudantes, ¿no? Le dice, bueno, ahora les voy a dar cursos y le empieza a ayudar en un montón de cuestiones, ¿no? Y una de las cosas que también sucede a mediados de los 2000, que es algo que el Miura se va dando cuenta, que es que aumentan los hiatus, ¿no? Ya acá en 2000 empieza a haber muchos más parones del manga que tienen que ver con, obviamente, con su salud y con toda la cuestión, y justo se vuelve mucho más regular en los hiatus, necesita mucho más descansos. Es un momento del manga que tiene que ver con el arco del barco, ¿no? Que tiene que ver con sí, 15 años después, bueno, una cuestión ahí. Nada, la parte que están escapando en barco, toda esa saguita media entre medio de un momento a otro. Que bueno, se nota un poquito un bajón ahí. Pero bueno, ahí en este momento, cómo funciona, yo puse ahí una especie de, investigué, hay un par de cosas que han salido sobre cómo funcionaba Estudio Gaga en su momento, que tiene que ver con que en ese momento Miura empieza a especializarlos a sus propios ayudantes, supervisando todo, corregía los detalles mínimos, les enseñaba técnicas específicas para poder lograr su arte, lo que genera que sus asistentes dibujen como Miura, ¿no? Que esto se va a volver fundamental después, cuando ya desaparezca Miura, digamos, del plano. Que acá los ayudantes no es que vienen y hacen un fondo o vienen y solamente en tinta, no qué sé yo, sino que acá Miura lo que hace es que estas personas comiencen a hacer mini Miuras, ¿no? Como que digan, sí, nosotros nos vamos a especializar en esta forma de dibujar, ¿no? Y luego, ya en 2010, que eso no sé si lo puse, pero bueno, creo que no, que es el salto a lo digital, ¿no? En 2010 ya Miura y Estudio Gaga, más que nada, empiezan a usar herramientas digitales, y hay un híbrido, ahí funciona, no sé a dónde lo puse eso, pero hay una hibridación porque utilizan el tema de lo tradicional, o sea, dibujan de manera tradicional y después hacen todo lo demás en formato con fondos 3D, todo con modelado, con cuestiones digitales, digamos, ¿no? Claro. Como que introducen lo digital como una herramienta, digamos, ¿no? No es que se mandan directamente a hacer todo en digital, sino que convive lo tradicional, que es el dibujo de Miura, con las nuevas herramientas digitales que les solucionaban bastantes cuestiones, ¿no? Que bueno, alguien que sepa dibujar y todo en digital y qué sé yo, sabrá cuáles son esos pormenores, esas cosas que mejoran. Pero a ver, acá no me quiero... bueno, y después hay una cuestión también que lo voy a adelantar un poquito, porque viene ahora la idea, la historia Gigantomaquia, pero voy a comentar un poquito antes que en 2013 en adelante ocurre uno de los primeros hiatus más largos que tiene el manga, que es una pausa significativa para todos, porque en este momento, cuando ya en 2013, ¿no? Cuando ya está con lo digital, cuando ya está en toda la situación, Miura
se larga a utilizar el arte digital y todo, y dice, y al ver que sus ayudantes pueden seguir su ritmo, se larga con otra segunda serie, con una serie en paralelo a Berserk. No una serie, hasta el momento no se sabía si era una serie corta o una serie larga, pero se manda de golpe a hacer una serie importante, ¿no? Que fue, eh, digamos, editada en la misma revista y con las mismas cuestiones, que es la que algunas personas dicen la que termina poniendo, detonando a Miura como mangaka, ¿no? Porque es la que termina, ya no solo se dedicaba a Berserk con todas las cuestiones detalladas que tenía en ese momento, sino que ahora abre una segunda serie también de la misma manera, con un montón de cuestiones, y entonces los descansos se vuelven brutales, ¿no? Significativos. Pero bueno, hay algunos, de todas maneras, en 2013 supuestamente algunos asistentes dicen que Miura ya en esa época estaba cuidando su salud, como que el chabón ya dormía normalmente, ya como que se dice esto, le daba a los ayudantes que trabajen y él no se enfocaba tanto en el laburo, sino que también podía dormir, comer, o sea, hacer las cosas comunes de siempre y cuidar un poquito mejor su salud. Pero bueno, por ahí no tenía vida, pero al menos dormía claro, 8 horas. al menos hacía algo un poquito más. Ahora pasemos a 6, no sé. sí, a este Gigantomaquia, que es el 2013 a 2014, también por la misma revista como ya dije. Y esta termina siendo una serie irregular porque si bien había comenzado como una serie que no se sabía cuánto iba a tener su duración, termina siendo, no sé si cancelada es la idea, pero con un cierre apresurado, una historia corta de un volumen con 7 capítulos, solo esta más de fantasía, seinen, solamente a cargo de Kentaro Miura, arte y story, pero bueno, tenía los ayudantes. Acá es interesante decir que no es una obra de estudio Gaga, es una obra de Miura y obviamente sus ayudantes ya con el proto estudio Gaga, digamos, ¿no? Pero bueno, se nota que igualmente hay una cuestión ahí de ayudantes interviniendo mucho para que funcionen las dos obras en paralelo. Pero bueno, ya Miura se apoya mucho más en el equipo. Esta historia es un poquito más, tiene que ver, esto ya para leerlo un poquito mejor con Berserk, tiene una situación muy similar a lo que es el arco de fantasía en Berserk, porque habla de la recuperación de mitos, de seres de los bosques, de seres insectoides o animales. Hay mucha magia dando vuelta. Acá es la historia de en el mundo, digamos, un mundo posapocalíptico, digamos, claro, con una estética mitológica, un poquito cargada con cuestiones ahí medias mitológicas. Aparecen dos personajes, un humano y un personaje que es medio como una especie de, no es así, pero un hada, una driada, por decirlo de alguna manera. Nada, medio que recorren un desierto y se encuentran con una tribu de humanos escarabajos o humanos insectoides, para decir un modo, ¿no? Y sucede lo que viene sucediendo en varios de los mangas o en estas historias, que es la idea de el protagonista, en este caso tiene que ayudar no ayudar, pero digamos que tiene a esta niña con él y se empieza a pelear con toda esta tribu de hombres escarabajos. Primero se centran en lo que es la sociedad de los escarabajos, los humanos que están híbridos porque tienen como manos de escarabajo, cosas en la cara de escarabajo, todo así muy por el estilo. Y nada, ahí tiene una cuestión ahí medio de supervivencia y cosas interesantes. El arte magnífico, un arte espectacular. Es casi como la antítesis en un primer momento, digo, de Berserk, de lo que fue Berserk en su momento, porque esto tiene mucho, aunque tiene momentos en los que abundan cosas así relacionadas con la oscuridad o con
algunas que otras cuestiones como los gigantes o qué sé yo. Acá como que hay ciertos momentos o destellos de luminicidad, de gente, de la luz, ya lo que después más adelante se ve en fantasía, ¿no? Ahora cambiemos ya, apresurándome un poquito, pues ya estamos fuera de hora. Un poquito. ¿Cuánto vamos grabando? 1 hora 45. Bueno, sí. Acá tenemos que ahora sí nace formalmente Estudio Gaga 2019. Ya se posicionan como no solo los ayudantes, sino como una mano de obra, casi como un mangaka aparte, digamos, ¿no? La revista lo entiende como si fueran otro mangaka, pero es como una especie de grupo de personas que se largan a hacer cuestiones ahí nomás. Funciona todo dentro de la misma revista, asociados a la revista Young Animal. Acá tienen una jerarquía, el estudio Gaga funciona con una jerarquía, con un chabón que está a cargo de la gente y que les dice ustedes hagan esto, ustedes hagan lo otro, y colaborando al mismo tiempo con las obras que estaba haciendo Miura, digamos, ¿no? Mantienen el nivel visual de Berserk, optimizan los tiempos, o sea, es toda una cuestión ahí mucho, si uno quiere, no sé cómo era, pero burocratizada o mucho más sistematizada es la palabra. Más organizada. Acá, más organizada. Digamos que hay un estilo unificado, uno no, si bien puede ver la obra, no se da cuenta mucho dónde interviene cada uno, o sea, no hay una clara, digamos, diferencia entre lo que hace Miura y lo que hace Studio Gaga, es todo como casi una misma cosa. Y bueno, Miura ahí le enseña todo, anatomía, composición, texturas. Es casi, acá lo que yo decía, que es casi como una escuela de Miura funcionaba, ¿no? Como una escuela al estilo Miura, por decirlo de alguna manera. Se mezcla, bueno, el arte tradicional con el digital, ya lo dijimos. Pero bueno, acá nace en 2019 Estudio Gaga. Ahora pasamos al siguiente. Que ya estamos acá con el último trabajo mira, no le puse el nombre, bueno, no importa. Llamado Duranki, bueno, uno se me pasó. No se puede hacer perfecto. Este llamado Duranki sale en 2019 hasta el 2020, pero que se ve interrumpido, porque estuvo funcionando hasta que Miura falleció. Digamos que tuvo sus ciertos hiatus. Ya era totalmente hecho por Studio Gaga. Este manga sale como autores, por decirlo de alguna manera, de la ejecución y todo de Studio Gaga, pero la idea original y la supervisión eran de Miura. Miura decía, se hace así, no se hace así, el guión general era de Miura y Studio Gaga hacía todo, digamos, cómo iba prosiguiendo la historia, como todas las cositas ahí, medio que la hacía él, lo hacían ellos, digamos. Esta es una historia también corta, irregular, porque no se sabía bien, cada 2-3 meses, no sé cuánto salía, pero fue interrumpida por el fallecimiento de Miura. Y alcanzó a recopilar un solo volumen con 6 capítulos, también una historia de fantasía-aventura. Y esta también es mucho más, esta es recontra lumínica en ese sentido, porque ya habla de, en tiempos ancestrales nace un niño prodigioso, o sea, un niño de los dioses, como una encarnación de dioses, que nace, que explora el mundo, que es un niño, ahí hay que decirlo, que no es ni dios, ni niño, ni mujer, o sea, ni niño, ni niña, es como claro, ahí... un andrógeno. Andrógeno, exactamente. Que posee una mente ingeniosa, o sea, es muy capaz de resolver muchas cosas y se va al mundo de los humanos, ¿no? Como que baja al mundo con el fauno ese que tiene ahí, baja al mundo y trata de resolverle los problemas a las personas que andan ahí. Obviamente todas momentos casi episódicas, digamos, no tiene una historia real en ese sentido, pero son como pequeñas aventuras de una especie de creación de Dios resolviéndole problemas a la gente
común, aldeanos, a gente por ese estilo, digamos, ¿no? Esto está inspirado en las mitologías mesopotámicas, donde hay mucha cuestión de dioses, monstruos, creaciones de este estilo. Y bueno, obviamente el trazo muchísimo más limpio, es casi todo blanco, si vos lo vas a ver no hay casi nada de cuestiones de sombras, es casi todo blanco. Claro. Menos barroco que Berserk, la narrativa ligera, episódica, o sea, es mucho más ameno en ese sentido. Y para mí tiene que ver y repercute mucho la evolución que va teniendo Berserk a lo largo del tiempo, ¿no? Ese abandono de lo oscuro, de lo siniestro, de los rituales de demonios y qué sé yo, y va más por el lado de dioses, de animales mitológicos, todo más por ese lado, digamos, ¿no? Pero bueno, ese sería Duranki, que nada, yo lo iba leyendo en su momento, pero como se interrumpió no puedo recomendarlo tanto, digamos, ¿no? Y ya vamos a lo último, que ya vamos a comentarlo muy por arriba también, que es el homenaje, cuando fallece Miura unos días después, salió este libro recopilatorio, para decirlo de algún modo, de cartas que homenajeaban a Kentaro Miura, ¿no? Y eran todos mangakas de la misma revista que en su mayoría le escriben alguna que otra carta, y algunos, incluso creo yo que tal vez los más importantes, los que tenían más renombre, le hacen mangas autobiográficos comentando la relación que había entre ellos, claro, y Miura, digamos, ¿no? Cómo lo habían conocido el autor, cómo lo habían, qué pensaban ellos del autor y toda la bola, ¿no? Y eran algunos más que nada mangas, pero también hay historias así escritas. Y después, por supuesto, está al final de todo la de Kouji Mori, que es la que, claro, te cuenta de pe a pa cómo era toda su historia, digamos, el recorrido de toda su historia, cómo se conocieron, cómo salían a tomar, cómo se contaban las historias de sus propios mangas, respectivamente, digamos. Pero bueno, salió el 10 de septiembre de 2021, pocos meses después del fallecimiento de Miura. Salió junto al histórico, ahí abajito puesto, capítulo 364 de Berserk. Bueno, andamos acá. Sí, nosotros ya nos extendimos un poquito de más, estamos fuera, sí, de término, pero bueno, ya termino. Pero bueno, son ilustraciones, mensajes, y salió con el último capítulo escrito por Miura, eso quería decir. Y hay acá algunos mangakas interesantes que ya había comentado que tenían un poquito de relación con Miura. Por ejemplo, la autora de Sangatsu no Lion, sí, Chika Umino llamada. Y después hay muchos otros mangakas también que conocían al autor. Pero bueno. Y después esto lo que sí es que es un especial, ¿no? No se puede conseguir porque se recopiló aparte, y oficialmente en su momento venía como un suplemento, ¿no? Como que venía, claro, como un suplemento, algo especial, y hubieron ciertas tiradas y ya está, ¿no? Es como algo pequeño, especial para ese momento y listo. Pero bueno, vamos al último. Este es el último para hablar un poquito de Kouji Mori y cómo sigue Berserk, qué pasó con esto. Mangaka que ya tenía, ahí arriba están un poquito algunas obras como Holy Land, que era de peleas callejeras, Suicide Island, que es sobre supervivencia, y otra también interesante es Sosei no Taiga, de supervivencia y viajes en el tiempo. Hay ciertas similitudes ahí. Pero bueno, tras la muerte de Miura, Studio Gaga, que guardaba el arte de Miura,
y Koji Mori, que guardaba, supuestamente decía él, el final y algunas cosas que tenía que ver con cómo iba a seguir Berserk, se juntan para decir que Berserk iba a seguir, ¿no? Hasta el momento se recopilaron 2 volúmenes, salieron varios capítulos de qué sé yo, cortitos, con poco diálogo, con situaciones muy ahí a pe a pa, como muchas elipsis en el medio, como cosas muy resumidas para llegar a ciertos puntos. Salieron 2 mangas aparte, el 42 y el 43, pero bueno, que totalmente supervisado por Koji Mori. Todo lo que viene en el futuro está medio supervisado por él, y todavía hoy no se sabe, y todavía hoy hay un arco abierto ya. Todavía hoy buscan el One Piece. Todavía hoy están tratando de orquestar la batalla final y ultraviolenta que va a ser Griffith con su ejército de casi todo el mundo contra Guts con su ejército de, por decirlo de algún modo, árabes y toda esa parte de los lugares más desérticos del mundo, que todavía no se resuelven, pero yo creo que ya va encaminado para ese lado, ¿no? Para decir, dentro de un par de años, 3, 4 años, a lo mejor para el aniversario de los 10 años de la muerte de Miura, tengamos el final realmente de la venganza de Guts contra Griffith o Fento. Pero bueno, ese fue todo. Hay un montón de otras cosas, ¿no?, para comentar. Queda abierto para próximamente, en otro momento, hablar sobre el anime, sobre o inspiraciones para juegos o cosas por el estilo. Así que nada, queda todavía por ese lado explorar. Pero para el que le interese Berserk, todo este mundo del manga, sabe que tiene un montón de otras historias cortas, todas cortitas, donde puede ver el crecimiento de Miura como mangaka. Así que nada, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por estar del otro lado, por fumarse este homenaje sentido de mi parte, por supuesto, hacia uno de los mangakas más importantes del manga seinen y de la fantasía oscura que existe y que va a existir. Así que nada, muchas gracias por todo. Nos pueden encontrar en @Matías en Twitter y también en nuestras redes, en nuestras plataformas como Crónicas Mateadas. Nos buscan en YouTube, en Spotify y por supuesto en Twitch, a lo mejor todos los jueves. Así que muchas gracias por estar al otro lado. Gracias por Adiós estar, a gente. todos. Nos vemos y hasta la próxima.